Bueno, hermanos, vamos a abrir en el libro de Josué, en el capítulo 5, en el verso, hermanos, 13. Abra ahí su Biblia, en verso 13 al 15. Vamos a dar lectura. Dice así, hermanos, la palabra de Dios. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Dele gloria a Dios, hermanos, se ocupe su lugar. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a hablar algunas características de la vida de Josué, y las cuales nos han de servir a nosotros como un ejemplo a seguir de su valentía, de su llamado, de su atrevimiento, de su valentía para enfrentar al enemigo, del sometimiento a Dios para hacer todas las cosas. Y hermanos, estamos viviendo en un tiempo que se torna cada vez más difícil para la vida cristiana. Y una de las cosas, hermanos, que tenemos que enfrentar es la decaída de la fe, el desánimo, el desaliento en la vida del cristiano, porque el tiempo, hermanos, que el Señor dijo se está cumpliendo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y de ahí se añade pues la irresponsabilidad, el incumplimiento. De ahí se desprende, hermanos, la frialdad espiritual. De ahí, hermanos, se desprenden muchas cosas que hacen impotente al cristiano, hermanos, estar activo en el día de hoy. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros siempre estemos buscando guianza de Dios a través de su palabra. Y en este caso hemos escogido la vida de Josué, hermanos, que nos dan enseñanza. 40 años o 40 días se convirtieron en 40 años para ellos en el desierto, por el motivo de que ellos tuvieron miedo de conquistar la tierra prometida. Dijeron que no iban a poder, dijeron que era difícil, y entonces Dios se molestó con ellos, y esos 40 días se convirtieron en 40 años, un día por año, para que dieran vuelta a esa tierra, hasta que todos los que dijeron que no se podía murieran y la nueva generación volviera a entrar o pudiera entrar. Por eso es que desde ahí nosotros debemos tener, hermanos, un pensamiento siempre positivo. Tenemos que tener, hermanos, valentía de Dios para hacer las cosas de Dios, porque si nosotros, hermanos, no tenemos ese atrevimiento, esa valentía, esa perseverancia, entonces tornamos la vida, hermanos, cristiana difícil. Y no es porque Dios nos castigue, sino porque nosotros mismos la hacemos difícil. Cuando Dios mira en ti un espíritu positivo, un deseo, un ánimo, entonces Dios empieza
a usar tu vida. Pero al que no tiene, hermanos, ese atrevimiento, esa valentía, pues Dios no lo usa porque no está capacitado para el trabajo de Dios. Por eso es que cuando venimos a la iglesia, cuando buscamos a Dios, debemos presentarnos con un deseo de servirle, con una disposición en nuestros corazones, y entonces Dios empieza a hacer las cosas en ti. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos ya no eran esclavos. Ya nadie los presionaba a hacer ladrillos, a construir. Ya no tenían, hermanos, una mentalidad de que, bueno, ya no soy esclavo, ya me liberé de Egipto. Ahora, hermanos, lo que sí llevaban ellos era una mente en su corazón temerosa de lo desconocido. Ellos llevaban en su mente y en su corazón a dónde vamos, qué va a ser de nosotros. Llevaban una incertidumbre en su corazón. Amén. ¿Por qué? Porque ellos estaban habituados por 400 años en la esclavitud, no sabían pelear, no tenían armas de guerra, no tenían una relación con Dios. Entonces, en cierta forma, era correcto tener cierta incertidumbre, pero no debían ellos tener, hermanos, miedo o temor, porque Dios estaba con ellos y Dios había ordenado sacarlos de ese lugar para meterlos a una tierra nueva, una tierra mejor. Por eso es que nosotros, hermanos, hay cosas que tenemos que olvidar y dejarlas para siempre. Ya estando en el camino de Dios, las cosas viejas pasaron. En la iglesia no debe haber hermanos y hermanas que estén pensando en cosas pasadas, que hicieron turbia tu vida, tu mente, tu corazón, y que quisieras volverlas a practicar cuando no te dio un resultado, cuando no te dio una bendición de Dios, cuando no te dio una prosperidad terrenal. Todas esas cosas se tienen que olvidar para siempre. Si en algunas cosas, pues sí, las practicamos, las hacemos, pero ya no son, hermanos, lo fuerte en nuestro corazón, en nuestra vida. Ya no nos impiden, hermanos, regresarnos. Ya no hay en nosotros un deseo por andar en lo que andábamos antes. Porque ahora, hermanos, tenemos una nueva mentalidad en Cristo Jesús. Amén. Y esa mentalidad, hermanos, debe ir en aumento por el tiempo difícil que se viene y que estamos viviendo. Una de las cosas muy importantes es debemos solamente analizar de dónde venimos, porque esas cosas de donde venimos a veces nos han atorado para que no salga de nosotros lo mejor de nuestra mente, de nuestra capacidad. Por ejemplo, Moisés murió y Josué, hermanos, quedó al frente para guiar al pueblo. Amén. Durante 40 años Josué le sirvió a Moisés aprendiendo de él. Y ahora él tenía que ir al frente de todo ese pueblo. Pero Josué, hermanos, según la escritura, viene de la tribu de Efraín. Note bien de dónde viene usted también. Porque a veces de donde venimos, eso hace que nosotros vivamos con miedos o temores, o con un espíritu ferviente, fervoroso y dispuesto y valiente. Josué venía de la tribu de Efraín y su padre era principal de la tribu.
Y dice la escritura que de la tribu de Efraín salieron hombres que sacaban espada y eran valientes. ¿Qué nos enseña eso de Josué? Que él venía, hermanos, de una familia de hombres que sabían pelear, que eran valientes y que eran hombres principales. Su padre era principal de la tribu. Cuando tú y yo venimos de un padre, de una madre que te adiestró, que te enseñó, que te capacitó y que lo viste pelear y que lo viste no tener miedo a los problemas, a la gente, tú aprendes eso. Y eso te da dominio para enfrentar la vida. De lo contrario, cuando venimos con unos padres que no sabían leer, no sabían ni escribir, unos padres que eran borrachos, eran maldicientes, que no tenían capacidades de prosperidad, eso aprendemos de él y por eso muchas veces estamos así. Pero hoy en este día, hermanos, la palabra de Dios viene para levantarnos el ánimo, el deseo, la superación, la perseverancia, para que tú sepas que si veniste de padres que eran muy capaces o que no eran, a hoy cuando tú estás en el camino de Dios debes ser capaz de recuperar la fuerza y el poder, el dominio y la capacidad que viene de parte de Dios. Por eso hay que olvidar aquellas cosas que pasamos o que nos dieron cierta formación en nuestra juventud y que no nos sirvieron. Esas ya hay que dejarlas. ¿Cuántos de nosotros crecimos con miedos, con temores, con deficiencias? Pero viniendo el camino de Dios empieza una vida nueva, una vida diferente. Lo que el mundo nos quitó, nos robó, lo que el diablo nos quitó, hoy tenemos la oportunidad de recuperarlo. Entonces Josué venía, hermanos, de gente próspera, de gente que tenía valentía. Ciertamente Josué estuvo con los que salieron de Egipto como esclavos, pero parece que a él no le cambiaron la mentalidad. Él sabía que tenía sangre real en sus venas, tenía un espíritu positivo. Pero normalmente nosotros, hermanos, pues venimos de familias de escasos recursos, tanto económicos, mentales, psicológicos, sociales, económicos, familiares. Y por eso, hermanos, a veces no prosperamos. Porque nos quedamos con esas ataduras, con esos lazos que no hemos podido romper. Pero hoy, hermanos, la Escritura nos habla por la vida de Josué. Un hombre, hermanos, ejemplar para nosotros como lo fueron otros. Cuando nosotros, hermanos, pensamos lo que Dios nos ha dado, el conocimiento de su palabra, su Espíritu Santo, el poder predicar, el poder enseñar, el poder estar por encima de las enfermedades, de las situaciones diversas, hermanos, cuando nosotros pensamos en eso, nosotros, hermanos, nos posicionamos de la tierra prometida que Dios nos ha dado en el ámbito espiritual. En tu mente, en tu corazón, hay una capacidad de alcance, de superación, de victoria. A nosotros quizás podemos cambiarnos de ciudad, podemos cambiarnos de lugar, de vestuario, de situaciones en la vida, pero la forma que Dios nos dio no nos las pueden cambiar. La vitalidad espiritual que Dios nos da por su palabra, por su Espíritu Santo, eso nos va a hacer fuertes en cualquier lugar y tierra que nosotros nos encontremos.
Y por eso es que, hermanos, este día Dios quiere levantarnos el ánimo. Dios quiere que abramos nuestros ojos espirituales para ver que estamos bien posicionados si estamos, hermanos, obedeciendo a Dios. Si no, entonces nos volvemos débiles como Sansón. Cuando se le iba la fuerza espiritual, dice que era como cualquier hombre. Pero cuando venía el Espíritu de Dios sobre él, era un hombre sobrenatural. Amén. Entonces, cuando tú y yo, hermanos, buscamos esa vida espiritual, nos da Dios una fuerza de perseverancia, de constancia, de participación y de que sí se pueden las cosas. Aleluya. Porque los problemas y las situaciones no podrán cambiar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. No nos pueden cambiar. José el soñador o Daniel con sus compañeros, cuando fueron hermanos esclavos, ciertamente estaban esclavizados, pero su mentalidad nunca se esclavizó. El deseo de superación, el deseo de servirle al Dios único que habían creído, eso nunca se los pudieron cambiar. Estuvieron dispuestos a dar su vida por lo que habían creído, pero no cambiaron el deseo de su corazón. Y es, hermano, lo mismo que hoy sucede contigo en este día, en este tiempo. Nadie puede cambiar el deseo de tu corazón de servirle al Señor Jesucristo. Nadie puede quitarte la fuerza, la fe que ha venido a ti por el oír la palabra de Dios. Y que donde quiera que tú estés, tú vas a ser un hombre fuerte, un hombre valiente. Si ciertamente nosotros crecimos sin padre o a veces sin madre que nos dieran un ejemplo, pero hoy nuestro padre y nuestra madre es el Señor Jesucristo, y de Él podemos, hermanos, aprender cada día. La Escritura dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso, el Señor me sustentará. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora Él es el que, Él es el todo para nosotros. Gloria a Dios. El cristiano, hermanos, cuando es convertido a Dios, nace para hacer cosas grandes. El Señor le dijo a los discípulos, si ustedes harán mayores cosas, por cuanto yo voy al Padre, yo me voy a ir, pero ustedes van a hacer cosas más grandes todavía. Amén. Gracias, hermano. Y eso se debe pues a que hermanos, Dios da la capacidad para servirle a Él. Y estar, hermanos, por encima de cualquier circunstancia que se nos presente. Cualquier circunstancia. A veces las circunstancias son difíciles, son pesadas. Pero cuando uno tiene una mentalidad, hermanos, de Dios, esa situación nunca va a estar por encima de ti. Nunca vas a sentir que te está aplastando y que te está venciendo, porque la fuerza de Dios es más grande que el problema. La fuerza de Dios es más grande que cualquier situación, que cualquier enfermedad. Pero es necesario, hermanos, que tengamos esa forma de prestarnos al servicio de Dios para que su mano esté sobre nosotros, apoyándonos y ayudándonos. Porque Dios le dijo a Josué, quiero que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque entonces yo voy a estar contigo a donde quiera que tú vayas. Y esas son las condiciones, hermanos, para todos los tiempos de la iglesia y de los cristianos.
Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, y entonces Dios está contigo. Pero si tú no te esfuerzas y te desmayas y no eres valiente, entonces, hermanos, ¿qué espera Dios de ti para usarte? ¿Verdad? ¿Cómo puede usarnos Dios con un corazón, hermanos, miedoso, temeroso? ¿Verdad? Por eso es necesario, hermanos, siempre estar buscando ese poder de Dios que viene de Él para hacernos, hermanos, fuertes. Dios le dice a Josué, mira, tú vas a guiar a este pueblo, tú lo vas a meter a la tierra prometida, y yo quiero decirte que como estuve con Moisés, ahora yo voy a estar contigo. Y eso, hermanos, esas palabras debieron haber resonado en su mente y en su corazón, porque Josué siempre miró cómo Dios estaba con Moisés y las maravillas y poderosos hechos que Dios había hecho por mano de Moisés. Él dijo, ahora Dios va a estar conmigo. Y qué privilegio, hermanos, debió haber pensado, ¿verdad?, de que ahora Dios me va a usar a mí. Quizás ya no voy a abrir el mar rojo porque ya pasamos, pero aquí al conquistar las tierras va a ser Dios hechos poderosos. Y eso debió haberlo alentado, debió haberlo, hermanos, hecho un hombre atrevido y valiente. Y siempre que leo esta escritura, esta parte que leímos, la voy a repetir otra vez si usted la tiene ahí, lo que leímos. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Fíjense, hermanos, cómo él era valiente. No esperó a que esa persona, ese hombre, ese soldado viniera hacia él, sino él fue hacia él. Y dice que tenía una espada desenvainada en su mano. O sea, no la tenía en el fajada, ¿no?, en la funda, sino la tenía ya en su mano. Y Josué caminó hacia él. Y eso demuestra, hermanos, que no hay miedo, no hay temor. Quien sea, yo estoy en el terreno de Dios, yo estoy con el pueblo de Dios. Dios dijo que iba a estar conmigo y quien sea, yo lo tengo que enfrentar. Y caminó hacia él. ¿Qué nos enseña eso, hermano? Problemas, personas, situaciones, no nos queda otra más que ir hacia ellos y enfrentarlos. No esperar a que esas situaciones se resuelvan solas. A veces el error que pensamos que las dejamos así y que con el tiempo se van a arreglar, a veces, hermanos, se empeoran totalmente y son más difíciles de vencer. Pero me llama la atención, hermanos, la valentía de Josué. No le hace que tenga la espada desenvainada, yo voy hacia él. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás aquí? Este es el territorio de Dios. Y el varón le dijo, no, soy príncipe del ejército de Jehová. Y él se humilla ante él. ¿Por qué, hermanos?
porque eso quiere decir que Dios tenía cuidado del pueblo y que hay seres espirituales que estaban apoyando el trabajo de Josué. Y es exactamente lo mismo que tenemos que creer en esta iglesia, en este lugar. Aunque veamos poca gente, aunque veamos situaciones difíciles, pero hay poder de Dios que nos está apoyando. Hay presencia de Dios que está apoyando su obra en este lugar. Y de ninguna manera vamos a retroceder. De ninguna manera vamos a desalentarnos, pase lo que pase, porque esto es territorio del Señor. Amén. Gloria a Dios. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Solo te pido que te esfuerces y seas muy valiente. Hermanos, un día que la pelea se hizo larga y el día se estaba acabando, Josué, hermanos, detuvo al sol para que no se metiera y acabar la pelea. Y le ordenó al sol que se detuviera en un lugar y a la luna en el otro lugar, y se detuvieron. Hermanos, ¿qué hombre normal puede hacer cosa semejante? Ordenarle al sol, no avances más, ahí párate hasta que acabemos a los enemigos de Jehová. Y a la luna también, porque la luna tiene comunicación con el sol, con el día, para que ella también no avance. Entonces, hermanos, un hombre normal no puede parar el sol, ni la luna, ni el viento. Pero un hombre de Dios, una mujer de Dios, puede estar por encima de las cosas naturales de la tierra y ordenarle a las situaciones, a las cosas, que se cambien, que se paren, que se borren, que se vayan, que desaparezcan. ¿Se acuerdan que cuando empezó la pandemia oramos aquí por toda la hermandad? Y todos sobrevivimos. Porque le dijimos, no toques a ninguno de estos, no les hagas daño. Sí, nos atacó por ahí algo, pero no nos dañó. Amén. Yo a veces le he tenido que ordenar al aire, a la lluvia, por el lugar que estamos aquí. Y hasta ahora, hermanos, Dios nos ha ayudado. Porque le ordenamos al viento, a la lluvia, a los cielos, a las cosas que vienen, hermanos, que se desvíen. ¿Por qué? Porque Dios nos ha enseñado a hacerlo así. Por eso Josué dijo, pues yo no solamente puedo mover las cosas terrenales, también las de arriba. Porque Dios está conmigo, y cuando Dios dice que está contigo, no solamente está en tu casa, en tu iglesia, Él también está en la calle, en tu trabajo, en otra ciudad, en otro país, en otro lugar. Dios está contigo para ayudarte, para prosperarte, para bendecirte. Dios está, hermanos, en todo lugar donde tú estés. Entonces, hermanos, para creer que los muros de Jericó iban a caer con vueltas y gritos, se necesita una mentalidad renovada y que sea de parte de Dios. Ningún conquistador de antes pensó en derribar murallas para conquistar un país solamente con cantos, con gritos, con alborotos para que los muros se derribaran. Nadie lo hizo así. La muralla china, que es tan grande y que era tan poderosa, ni así la pudieron derribar, porque todavía existe. Pero los muros de Jericó, hermanos, eran unos muros como de 5 metros de gruesos.
de pura roca, de pura piedra y altos. Si los israelitas quisieran derribarlos a mano, hubieran durado meses. Pero Dios les dijo, nada más hagan mucho ruido, toquen las bocinas, lleven el arca y denle vueltas y los muros se van a caer. Amén. Solamente a Dios se le ocurre hacer cosas que el hombre no piensa hacer. Y eso pasa, hermanos, cuando tú y yo hacemos cosas que no son ordinarias en la vida, pero que sabes que Dios te va a respaldar. Por eso, hermanos, me da gusto que hoy haya venido usted para que usted se fije cómo Josué fue un hombre, hermanos, que tiene características que debemos copiarle e imitarle como un hombre de Dios. Y estaba analizando algunas características más personales de Josué. Y encuentro, hermanos, que él tenía una mentalidad de líder. No solamente de ser un hombre que confiaba en Dios, sino tenía una mentalidad de que yo puedo ser líder de toda esta gente. Y aparte de que Dios me está poniendo, me gusta hacerlo. Entonces él tenía una mentalidad de líder. Y una de las frases, hermanos, que lo hace más conocido en esta determinación de líder fue cuando dijo, si ustedes quieren servirle a los dioses que estaban del otro lado del río, o a los dioses que hay aquí, pero yo y mi casa hoy determinamos servir a Jehová. Esas frases, hermanos, hablan de un hombre determinado, de un hombre que es líder, primeramente en su casa, y luego en la iglesia, y luego en el trabajo, y luego en todos los lugares. Porque él tenía el dominio de sus hijos, de su casa, de sus criados, de todo lo que era su casa. Y yo determino, dijo él, mi casa y yo le serviremos a Jehová. Porque hay padres o madres que pierden la autoridad de su casa, permitiendo que otros extraños lleven la autoridad del líder. O en el trabajo también. ¿Cuántas veces nosotros, por no enfrentar el lugar del líder, le decimos, no, pues que él o que ella lo haga o que diga cómo, porque yo no tengo la capacidad? Y eso hace que nosotros perdamos confianza, perdamos fe en nosotros y perdamos, hermanos, un aumento salarial o perdamos, hermanos, la confianza del patrón, porque nosotros nos hacemos a un lado en vez de decir, aquí estoy yo busco, yo estudio, yo pregunto cómo, pero yo quiero ir al frente. También, hermanos, otra característica de Josué es que él tenía fidelidad y tenía obediencia. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, debe mostrar fidelidad a Dios y obediencia a Dios, y después también fidelidad en la iglesia y obediencia a la iglesia. Porque, hermanos, esto va relacionado con la vida de nosotros, porque a veces alguien puede decir, yo soy fiel, muy fiel a Dios, pero a la iglesia no. Y eso no es correcto, porque el dueño de la iglesia es el mismo al cual tú crees que eres fiel. Y por eso a veces la iglesia la dejamos, hermanos, como una opción diferente o despegada de la fidelidad, cuando la fidelidad y obediencia está apegada ahora, hermanos, al servicio de Dios en la iglesia.
La fuerza, la fidelidad y obediencia de Josué se manifestaba en el pueblo, no solamente con Dios. ¿Ya? Porque Dios le ordenaba una cosa y él, como fiel y obediente, lo aplicaba en la vida diaria, en su familia, en su persona y en el pueblo. Por eso es que él era un ejemplo en todo lugar donde él estaba. También, hermanos, Josué era, hermanos, una persona humilde. Antes de ser líder, era servidor de Moisés. Fíjense. Y en ningún momento se sabe que Josué trató de quitarle el lugar a Moisés. Él siempre callado, siempre obediente, siempre aprendiendo de lo que miraba en Moisés. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien que lo que Moisés hacía era de parte de Dios. No era algo de parte de Moisés mismo, como a veces su hermana María y Aarón y otros se opusieron contra Moisés, pensando que Moisés era el que sacaba ideas propias. Pero Moisés les dijo, lo que yo hago no lo hago porque yo quiero, sino porque porque Dios me lo permite hacer. Y les mostró con hechos poderosos, algunos de muerte, para que vieran que Dios lo había respaldado a Moisés. Imagínense todo eso, verlo Josué. Nunca dejó de ser servidor. Por 40 años en el desierto siempre estuvo como siervo de Moisés. Obediente, fiel, dispuesto. Y claro, ahora tú no tienes que ser fiel al pastor y obediente al pastor solamente, primeramente al Señor Jesucristo. Y después a tu líder inmediato. Pero como alguien es temeroso de Dios, entonces es obediente a sus líderes. ¿Verdad? porque lo que hacemos aquí es de Dios. Y qué tremendo, hermanos, es mantenerse en humildad hasta que llegue el tiempo en que Dios te saca a luz para que tomes el liderazgo que Dios tenía para ti, después de pasar por pruebas de obediencia, de fidelidad y de humildad. ¿Se acuerdan cuando Moisés delegó a 2 espías para que reconocieran la tierra? Pues ahí va Josué y Caleb. Y los 10 dijeron, ya venimos, traemos el informe, y el informe es que no se puede. Hay murallas grandes, hay hombres gigantes, está todo muy grande y nosotros somos pequeños y nos mirábamos como langostas y ellos eran como gigantes. Y entonces el informe, Moisés, que traemos es que no se puede. Y entonces Josué y Caleb se llenaron de celos, se llenaron de enojos, se llenaron de coraje y le dijeron, ¿por qué dicen esto? ¿Es acaso que nosotros por nuestra fuerza hemos llegado hasta aquí? ¿No es Jehová quien nos ha traído y nos ha dicho y nos ha prometido que podemos conquistar? Sepan ustedes que no es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, es que Dios nos va a ayudar y Dios está con nosotros y los vamos a comer como se come el pan y así lo vamos a hacer. La mentalidad, hermanos, positiva de un hombre de Dios, y aquí incluye una mujer de Dios, que siempre traigan un informe positivo.
Que siempre digan que sí se puede. No sé, no, hoy va a llover, no hay culto. Usted lo cancela. Cuando Dios no lo ha cancelado, ni el pastor lo ha cancelado, pero usted lo cancela porque usted es líder para sí mismo. No se cancele a sí mismo. Porque el jefe dice que sí se puede y nosotros decimos que ahí te vamos y sí podemos hacerlo. Porque también, hermanos, Josué era un hombre de palabra. Lo que él decía lo cumplía. Y claro está que esa palabra estaba basada en la palabra de Dios, no en su palabra propia. Y hermanos, cuán valioso es un hombre o una mujer de Dios que cumple su palabra en base a la palabra de Dios. Porque conoce la Escritura, conoce la palabra. Entonces, hermanos, cuando yo miraba estas características de Josué, dijo, bueno, es sobresaliente esto y es digno de imitarse. También Josué, hermanos, era un hombre de oración. Aunque no se da mucho énfasis que oraba, pero las veces, hermanos, que se dice que oraba, hermanos, oraba con una determinación seria delante de Dios. En una ocasión que fueron a conquistar a Jai, esa ciudad pequeña, se regresaron derrotados. Y él empezó a orar y empezó a pedirle a Dios, a preguntarle por qué. Y no dejó de orar hasta que Dios le dio la respuesta del por qué. Porque el pueblo no había sido obediente a las reglas de la conquista, a las reglas de la guerra. El pueblo no se había apegado al mandamiento de Dios. Por eso es que se derrotaron y si no hacen las cosas como yo les digo, ustedes les dicen no van a poder conquistar esta tierra ni vencer a tus enemigos, sino que ellos te van a vencer a ti porque no hacen la guerra como yo les digo. Y el camino cristiano, el culto cristiano, la reunión cristiana, hermanos, tiene que hacerse en base al propósito de Dios. Esto quiere decir, hermanos, por último, que Josué siempre consultaba a Dios antes de hacer algún movimiento. Y eso es muy bueno, hermanos, cuando tú te propones hacer algo en la iglesia o en lo personal, siempre debes consultar a Dios para hacerlo. No podemos tomar decisiones de nosotras sin que Dios, hermanos, sea tomado en cuenta en tu oración. Y en este tiempo, hermanos, cuando uno consulta a Dios, no tiene que pasar mucho tiempo, porque no creo que Dios dice, no, pues ahorita no tengo tiempo para oírte, ni para resolverte, ni para atenderte. Porque allá había unos hermanos que no, pues que ya llevamos 5 años y Dios no nos ha contestado y por eso estamos como así, seguimos igual. Porque Él no nos ha dicho nada. Hermano, pues no creo que Dios se tarde tanto tiempo. Dios contesta pronto. No sé cuántos dicen amén. Porque Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero pedid en mi nombre y lo van a recibir. Amén. Entonces, hermanos, yo quiero invitarle a que usted se vaya en este día con una mentalidad de Josué. Josué era ya viejo
y tenía fuerza, como Caleb también, porque Dios se agradó de ellos por ser hombres que nunca, hermanos, tuvieron miedo. Nunca dijeron que no se podía, sino que sí se puede. Y Dios, hermanos, estuvo con ellos siempre y murieron ya de edad porque Dios los bendijo. Fueron los únicos dos que entraron a la tierra prometida. Todos los demás se quedaron en el camino. Y usted debe ser de los que entran en el reino de Dios. Usted no va a ser de esos que se desaniman y que ya no creo y que ya no quiero, no. Usted son de los que perseveran hasta el fin. Amén. Pase lo que pase, venga lo que venga, usted ha confiado en el Señor, usted ha conocido la ley de Dios y eso te va a llevar hasta el fin. ¿Sí lo va a hacer así? Entonces muéstrelo en medio del pueblo de Dios. Muéstrelo, muestre su valentía, muestre su determinación, muestre su coraje, muestre que Dios está contigo.